El día de hoy, pues a mí me complace el poder invitar a un amigo aquí ya de Index, al doctor Rafael Martínez, quien pues es un maestro, un profesor que ya está trabajando desde hace mucho tiempo en la Facultad de Medicina, es miembro de la Asociación Americana de Microbiología Clínica y ya ha participado con nosotros en algunos otros temas, así que lo hemos invitado para que hoy nos ayude con este tema con el cual hemos tenido algunos detalles y dudas y que esperemos que queden resueltas para todos nuestros socios de Index. Así es que le doy la bienvenida, doctor, y pues comenzamos. Bueno, muchas gracias a todos, al doctor Enrique Gómez por la invitación y a todos los miembros de Index también por la invitación. Y pues, sin más preámbulo, vamos a iniciar con pues, las dudas que hay con las pruebas del COVID-19. A ver, ahí la puse ya en pantalla completa, nomás quiero saber si todos lo están viendo de manera adecuada. Al parecer sí, ¿no? Sí, se ve completo. Correcto. Okay, perfecto. Entonces, pues lo que les comentábamos, hablar acerca de las dudas que hay acerca de las pruebas del COVID-19 y pues vámonos sin más preámbulo directo, ¿no? Hay tres grandes pruebas que se hacen. Las dos primeras, que es la reacción en cadena de la polimerasa o el llamado PCR, aunque el PCR son las siglas en inglés, y la serología, que son los famosos anticuerpos. Estas dos las tenemos en México, pero hay un tercer grupo de pruebas que no hay en México porque no han mandado, ninguno de los fabricantes ha dado de alta las pruebas aquí en México, que se llaman pruebas rápidas antigénicas, que las voy a explicar también rápidamente, aunque lo grueso nos vamos a enfocar en estas dos porque es lo que tenemos en el país. Rápidamente, seguramente esto ya, por ahí alguno lo ha leído, lo ha escuchado, lo ha visto, pero hay que recordar. La reacción en cadena de la polimerasa, ¿qué es? La reacción en cadena de la polimerasa lo que detecta son los genes del virus y es lo que estamos viendo aquí en la imagen. Aquí les pongo la prueba del hisopado nasofaringio, que es el más común. Entonces, se colecta vía hisopado nasofaringio y lo primero que hacemos es lo pasamos a un tubito y se extrae el RNA. En el caso del virus, del coronavirus, su ácido nucleico es RNA. Los virus tienen algo muy peculiar que pueden tener RNA o pueden tener DNA. Por ejemplo, en el caso de los humanos o todos los mamíferos, tenemos puro DNA, no tenemos RNA como el ácido nucleico que nos codifica nuestro código, ¿no? Valga la redundancia en nuestro código genético. Pero bueno, el punto es que el RNA lo convertimos, eso lo hacemos en el laboratorio, este RNA lo convertimos a DNA y cuando este RNA, que ya es DNA aquí, lo tenemos ya convertido, después hacemos la reacción en cadena de la polimerasa, que técnicamente, aquí en una lupa, lo que hace la reacción en cadena de la polimerasa es buscar en este caso ya es DNA del virus, porque aquí ya lo convertimos, y lo que hace es buscarlo en la muestra, ¿de acuerdo? Esto de aquí, imagínense que el ácido nucleico no se pueden medir ni siquiera en picogramos, porque es muy poquito. Entonces lo que hace la máquina es, voy a poner un ejemplo, en miligramos, ¿no? Para que quede un poco más claro. Si yo tengo 1 miligramo de ácido nucleico, la reacción en cadena polimerasa me lo pasa a cientos de kilos. Eso es para que la máquina lo pueda leer, ¿de acuerdo? Que realmente es el PCR. El PCR es el RNA del virus, lo convierto en DNA y después la máquina hace muchas copias para que el sensor del equipo pueda leerlo, ¿de acuerdo? Y obviamente, si yo detecto el DNA, el ácido nucleico del virus, pues está positivo, ¿de acuerdo? Y eso es lo que es básicamente el PCR. Los anticuerpos, la detección de anticuerpos también técnicamente en la biología le llamamos serología. Serología es buscar anticuerpos en la sangre principalmente. Entonces, aquí lo que está viendo este dibujito es la detección de anticuerpos. La detección se puede realizar mediante extracción de sangre, unos 10 mililitros de sangre, que sería la extracción clásica, o se puede hacer mediante la prueba
donde nos pinchamos el dedo, que le llamamos prueba capilar, por la sangre que viene de los capilares, de los vasos sanguíneos, pero el mismo. La diferencia es si yo extraigo sangre directo de las venas y se saca unos 10 mililitros, o si extraigo sangre directo de los capilares venosos, ¿no? Que es la gotita. Pero el concepto es el mismo. Entonces extraigo la sangre y yo en la sangre lo que busco es esto que ven como una Y, son los anticuerpos. Esos anticuerpos los genera el cuerpo para tratar de desactivar o neutralizar al virus. Entonces, en la serología, la prueba de laboratorio es detecto los anticuerpos que genero contra el coronavirus. En la serología yo detecto directamente al virus. Y entonces ahí tenemos una primera gran diferencia. La serología es un mecanismo indirecto de búsqueda del virus. En el PCR, yo directamente busco el virus porque detecto el ácido nucleico, así directo. Y aquí no detecto los anticuerpos contra el virus. Aquí ya es, digamos, esquemáticamente exactamente qué es lo que pasa en la prueba, pero el punto es que lo que ustedes ven aquí, estos son los anticuerpos que van en la gotita de sangre que metemos en la prueba, y si estos anticuerpos reaccionan con estos reactivos que ya están en la prueba, si esto de aquí se une, que es esto que ustedes están viendo acá, ¿de acuerdo? Si se une, quiere decir que está positivo, ¿de acuerdo? Eso es la prueba de anticuerpos. Y la tercera prueba, que, insisto, esta no hay en México todavía, que se llaman pruebas rápidas antigénicas. ¿Cuál es la diferencia? Imagínense que es muy similar a la serología, pero lo que hago es que en lugar de usar sangre, yo uso el hisopado ese, el hisopo que le metemos a la nariz al paciente, lo pongo en esta prueba rápida. Esto que ustedes ven aquí son anticuerpos que trae la prueba. Esta es la tirita reactiva de la prueba. Estos son anticuerpos. Y aquí yo, aunque no viene en la imagen, aquí yo pongo la secreción de la nariz directamente. Y si en la nariz está el virus se va a unir a estos anticuerpos que están aquí como en azul, ¿de acuerdo? Que es esta reacción de acá. Estos puntitos que se llaman aquí antígeno, los antígenos son partes del virus, es una porción del virus. Entonces, para hacer un sinónimo, esto es el virus, este puntito, entonces este puntito se une con estos anticuerpos y está positivo, ¿de acuerdo? Esa es una prueba antigénica. Lo menciono por si alguno lo ha leído o lo ha visto en YouTube y eso genera confusión. Entonces, la prueba de serología, hay prueba rápida de serología, de anticuerpos, pero también hay prueba rápida de antígenos. Insisto, la prueba rápida de antígenos no está disponible en México. Eso no más para que quede claro. Bueno, ahora sí. Esta es la tabla buena y me voy con cuidado y se ven muchas líneas, está fácil de entender. Esto es lo que nos va a sacar de dudas. Entonces, primero vámonos, aquí hay una línea punteada negra. De aquí hacia la izquierda le llamamos periodo de incubación. Esto que ustedes ven en semana -1, -2, incubación es cuando el virus lo respiro, entra al cuerpo, entra a la vía respiratoria alta y eventualmente a los pulmones, pero hay un tiempo que es de cuando el virus entra al cuerpo y de cuando inician los síntomas, que es de aquí hacia la derecha. Hay un tiempo en que el virus está creciendo dentro del cuerpo y que no tengo síntomas. Esto le llamamos periodo de incubación, que es el momento en que el virus entró al cuerpo hasta el momento en que inician los síntomas, ¿ok? Pero en este periodo de incubación yo ya estoy infectado, simplemente no tengo síntomas. De que lo respire el virus hasta que inicia el promedio del tiempo en que dura los síntomas son 2 semanas. Por eso nos pusieron aquí las 2 semanas. Bueno, la primera semana ni siquiera lo puedo detectar con nada, ni con el PCR. Pero cuando el virus ya lleva como 7 días en el cuerpo, en la segunda semana del periodo de incubación, yo ya lo puedo detectar con algunas pruebas. ¿De acuerdo? Y si se fijan acá, la línea, esta primera, la línea azul, PCR, que es la prueba que vimos al inicio, de un hisopado nasofaringio, ¿de acuerdo?
Entonces, con el PCR yo puedo detectar el virus hasta una semana antes de que yo inicie los síntomas, porque aquí empieza la elevación. Si ustedes ven, empieza la elevación para poder detectar el virus aproximadamente una semana antes del inicio de los síntomas. Esto que viene en rojo dice aislamiento del virus, pero para aislar el virus ellos se refieren a cultivarlo en cajas de Petri, que eso no se hace de rutina. Entonces, de momento, este aislamiento del virus, esta roja no nos interesa. La que nos interesa a nosotros, porque es lo que hay, es el PCR, que es esta línea de acá, y acá ya vienen en las líneas punteadas, me voy a ir a las líneas punteadas, los anticuerpos. De los anticuerpos de la serología, hay dos grupos de anticuerpos, uno que se llama IgM y otro que se llama IgG, ¿ok? Y en nuestra eje, aquí de las X, está el tiempo en semanas, ¿de acuerdo? Y acá en el eje de la Y está si está o no positiva las pruebas. Entonces, vámonos a cuando ya inicio los síntomas. Aquí a partir de la línea negra punteada hacia la derecha empiezo los síntomas, el día 1, ¿no? Aquí. Para el día 1 que inicio los síntomas, si se fijan, el PCR del hisopado nasofaringeo ya está positivo, que lo tengo aquí, ¿de acuerdo? Y si yo sigo esta línea es, ok, empieza aquí y dura positivo, 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 va bajando, pero si ven, disminuye, disminuye, pero nunca llega a 0. ¿Por qué? Porque el PCR del hisopado nasofaringeo, que es esta línea azul, después de la semana 4, sobre todo, empieza a disminuir su detección. Sin embargo, hay un grupo de pacientes que se mantiene positivo y se mantiene positivo prácticamente de 8 semanas a 10 semanas, o sea, prácticamente de 2 meses y medio hasta 3 en algunos casos. Entonces, hay un grupo de pacientes que con el PCR va a seguir saliendo permanentemente positivo y que puede durarnos eso hasta 10 semanas, aunque ya no tenga síntomas, ¿de acuerdo? Entonces, si se fijan acá, aquí en este segmento dice PCR probablemente positivo, y si se fijan, viene más o menos al inicio de la semana 4. ¿Eso qué significa en la práctica del diario? Quiere decir que el mejor momento para hacer el diagnóstico con PCR es desde el día 1 de inicio de los síntomas hasta el inicio de la semana 4, que estoy por acá. ¿Por qué? Porque después de la semana 4 es cuando realmente la positividad del PCR del nasofaringeo disminuye considerablemente, que es lo que estamos viendo aquí. Supongamos que alguien no se pudo hacer ninguna prueba hasta la semana 5. Y en la semana 5 le hicieron el PCR. Pero si ustedes ven, solo lo que está abajo de la curva son los pacientes positivos, pero todo lo de acá serían los otros pacientes. Entonces, es más probable que si ustedes se hacen el PCR hasta la semana 5, es más probable que le salga negativo a que le salga positivo. Por eso el PCR, su indicación es en las primeras 2 semanas de inicio de los síntomas. Ahí es cuando el PCR nos sirve para el diagnóstico clínico, ¿de acuerdo? Y si me voy aquí en esta línea que es de las 2 semanas, fíjense lo que pasa con estas líneas que son punteadas. Esta de aquí, la primera línea que se ve aquí, es la IgM y después se ve la IgG. Y fíjense, los anticuerpos se empiezan a elevar, realmente a elevar, aproximadamente en la semana 2, ¿de acuerdo? Semana 2 de inicio de los síntomas. Estamos acá, ¿no? Con los inicios de los síntomas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que para cuando llevo aproximadamente 15 días del inicio de los síntomas, ya los anticuerpos están elevados. Y aquí es donde yo puedo utilizar ya los anticuerpos, pero necesito que pase este periodo, todo este periodo de aquí, de hecho, desde acá. ¿Por qué? Porque los anticuerpos no se producen de un día para otro. Al cuerpo, a nuestro sistema inmunológico, le lleva días formar anticuerpos. ¿Okay? El primero que se forma es el IgM y después se forma el IgG. El IgM normalmente empieza
a detectarse desde el día 7, pero a niveles muy bajos, y el IgG prácticamente se detecta ya después del día 15. Ambos después del día 15 ya están elevados, pero eventualmente el IgM, este de aquí, empieza a bajar, sobre todo cuando estamos entrando a la semana 5, empieza a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, y por ahí de la semana 6 a la 7, la mayoría de los pacientes ya va a ser negativos para IgM, pero el IgG es el que se mantiene positivo y se mantiene continuamente positivo. ¿Cuánto tiempo? Lo que se estima que pueda durar alto estos anticuerpos son de 6 meses a 12 meses elevados. Eso es lo que se estima hasta el conocimiento del día de hoy. Acuerden que toda esta gráfica se formuló bien rápido con el conocimiento que tenemos de 6 meses más o menos desde que apareció el virus. Entonces, recapitulando, PCR, lo ideal es hacerlo desde que el paciente inicia con los síntomas hasta por ahí del día 15 después del inicio de los síntomas. Eso es para el diagnóstico agudo. Y los anticuerpos solo me son útiles después de que el paciente lleva 2 semanas con síntomas. Obviamente alguien va a preguntar, ¿y los que no tienen síntomas? Bueno, en los que no tienen síntomas, las gráficas se mantienen igual, ¿de acuerdo? El patrón es el mismo. Aunque yo no tenga síntomas, el PCR me lo puede detectar desde el periodo de incubación hasta aproximadamente, nos puede seguir positivo, como les comentaba, como hasta la semana 10, ¿de acuerdo? Hay pacientes que incluso han durado 3 meses positivos, aunque no tengan síntomas. Ahorita voy a ir en las siguientes diapositivas por qué puede pasar eso, ¿no? Estas otras gráficas que dice lavado bronquialveolar y heces, no me voy a meter con eso ahorita, eso es algo ya más técnico para el diagnóstico de los pacientes graves dentro del hospital. Ahora sí, consideraciones importantes. Lo que les comentaba, lo ideal para el PCR es el estándar de oro para la fase aguda de la enfermedad, que son los primeros 15 días de... Pero aquí es donde viene algo muy importante, este segundo punto. Y aquí es donde vienen las dudas, va a empezar a resolver las dudas. La sensibilidad de la prueba depende del tipo de muestra. Y algo que ya se sabe ahorita, que no se sabía hace 2 meses, es que varía bastante. El lavado bronquial es cuando nosotros sacamos el moco, por así decirlo, pero desde los bronquios. Eso se tiene que hacer con una máquina que se llama broncoscopio. Eso es un procedimiento más que quirúrgico, lo pasamos al quirófano, el paciente tiene que estar sedado y se le mete una cámara y la cámara se le mete a los bronquios y mediante la cámara se mete una línea muy delgada y directamente los bronquios se aspira el moco. Entonces, en el lavado bronquialveolar, el PCR tiene una sensibilidad del 93%. Eso quiere decir que casi a todos los pacientes los puede detectar bien. La flema, que técnicamente se llama esputo, se escucha raro, pero es el nombre técnico. Si yo hago el PCR de la flema, tiene un 72% de probabilidad de sí detectar al paciente enfermo. Pero aquí viene el problema. Como todos sabemos, el hisopado nasofaringio es el más común. El hisopado nasofaringio tiene un porcentaje de acierto de detectar bien a los pacientes del 63%. Y ahí es donde vienen los problemas. Yo tengo, pues, probable un rango de hasta el 40% de pacientes de que me pueden dar negativo, pero el paciente sí está enfermo. Y el hisopado orofaringio nomás tiene un porcentaje de sensibilidad o de certeza de diagnosticar al paciente del 32%, por eso no se hace. Ahora, alguien me diría, bueno, entonces, ¿por qué se hace el hisopado nasofaringio? Y vamos por partes. Los pacientes generalmente tienen tos seca en las fases iniciales y a veces ni siquiera tienen tos. Entonces, es difícil analizar la flema porque ni tienen. ¿Ok? El lavado bronquialveolar es un proceso invasivo que tengo que sedarlo al paciente y lo tengo que estar en el hospital. Entonces, lo único que nos queda para la práctica del diario, que no es, entre comillas, complejo, es el hisopado nasofaringio. ¿De acuerdo? Entonces, por eso tenemos muchos pacientes
que sí tienen los síntomas del coronavirus, pero les sale la prueba del PCR negativa, porque la muestra realmente no es la idónea, es lo que hay, pues, por así decir, porque no podemos accesar a lavados bronquiales. Ya cuando el paciente llega grave al hospital, generalmente ya tiene flema o se le hace un lavado bronquial, y por eso el paciente que se hospitaliza, el diagnóstico, el porcentaje de certeza del diagnóstico aumenta porque ya no usamos hisopados nasofaringios. Eventualmente se usa el lavado bronquial violar, o también los pacientes obviamente que llegan al hospital están más graves y tienen una cantidad de virus muy alta, que es tanto el virus que tiene que en el hisopado nasofaringio pues lo detectas bien porque tiene muchísimo. ¿Ok? Esto del PCR también lo estoy tratando de explicar lo más fácil posible, pero hay que tener claro algo. Es una prueba de detección molecular, o sea, yo estoy detectando los genes. Se dice ahorita normalmente muy fácil, pero técnicamente en el laboratorio es una prueba muy sofisticada. Se ocupan máquinas muy sofisticadas y generalmente el personal del laboratorio que hace los PCRs tienen grados académicos arriba de maestrías o doctorados. O sea, normalmente esto no lo aprenden los químicos o los biólogos en las licenciaturas, ¿no? Ahí no hacen PCRs. Generalmente la gente que estaba acostumbrada o que estamos acostumbrados a hacer PCRs lo aprendía ya en el posgrado. Entonces, también como el personal, técnicamente hay poca gente, o había más bien, sobre todo al inicio de la pandemia, poca gente calificada para hacer los PCRs. Eso también hizo que al inicio había muchos falsos negativos de la prueba, ¿no? Más con el PCR. Pues los que les comentaba. Pues tenemos muchos falsos negativos porque usamos el hisopado nasofaringio, porque hay poco personal que estaba capacitado, y capacitar a alguien en una técnica de PCR de cero, pues nos lleva una curva de aprendizaje, que cuando menos se va a llevar un mes, mes y medio, para que más o menos ya lo haga bien, y eso es haciéndolo todos los días, ¿de acuerdo? Y este punto, que aquí me voy a detener un poquito, y obviamente las preguntas que salgan lo reexplicamos. El PCR detecta el material genético, ¿no? El ácido nucleico del virus. Sin embargo, no detecta si las partículas virales son viables. ¿A qué me refiero con esto? Me voy a regresar a la gráfica. Ok. Un paciente normalmente empieza con los síntomas en el día 1. Entonces, me regresé, entonces explicaba que lo del PCR y qué pasa cuando lo detecta. Ok. El PCR puede detectar partículas virales aunque no estén activas o viables. Entonces, el paciente empezó con los síntomas en la semana 1 y normalmente casi todos los pacientes para el final de la semana 4 ya están totalmente libres de cualquier síntoma. ¿Ok? Entonces vamos a suponer que el paciente está aquí en la semana 4, ya no tiene síntomas, le hicimos otro PCR y salió positivo, cayó en estos de aquí. Entonces ahí es donde viene el problema. ¿Eso qué significa? ¿Ok? Técnicamente y académicamente, el PCR detecta el virus aquí, pero yo no puedo saber si el virus está vivo. Yo hablo de virus activo porque los virus son algo que, o sea, el virus no le decimos vivo o muerto, nomás hablamos de inactivo o activo porque los virus no están considerados dentro de un ser vivo, ¿no? Es una cosa ahí medio rara. Pero bueno, voy a poner el ejemplo de virus activo para cuando infecta, e inactivo ya no puede infectar. Entonces, el PCR no me puede diferenciar si el virus está activo o inactivo. Lo que nosotros hacemos como médicos es que cuando el paciente tiene síntomas y si tiene un PCR positivo, asumimos que el virus está activo. Semana 4 ya no tiene síntomas y el PCR le sale positivo, yo no puedo determinar objetivamente con el PCR si ese virus todavía sigue activo. Tendría que ser un cultivo viral. Sin embargo, el cultivo viral en nuestro estado y básicamente en el país, hay muy pocos lugares, por no decir donde se puede hacer un cultivo viral, porque un cultivo viral implica una infraestructura, un laboratorio especializado que se llama laboratorio nivel 4 de bioseguridad, que es lo que ven como en las películas, que te ponen un traje de oxígeno, un tanque de oxígeno, y eso no lo tenemos. Entonces, es por eso que acá donde les comento, me voy a regresar a esta.
de que el PCR no puede detectar si el virus está viable o no, pues ese es un problema. Por eso, la OMS, y ahorita lo vamos a ver en la última diapositiva, lo voy a retomar, tiene un criterio, la OMS y la CDC, el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, el criterio para regresar a las actividades normales, laborales y o académicas, es un criterio que tiene que estar basado en los datos clínicos del paciente como primer lugar y en segundo lugar en las pruebas de laboratorio. Porque como estamos viendo, las pruebas de laboratorio pueden durar mucho tiempo positivas, pueden durar hasta 10 semanas positivas, aunque el paciente ya no esté enfermo y no tenga capacidad infecciosa. ¿Ok? Entonces ahorita voy a retomar esta parte. Serología, ya lo que les había comentado desde el inicio, la recomendación es probar los anticuerpos, ya sea en prueba rápida del capilar, del dedo, o que me saquen la sangre directamente del brazo, pero posterior a las 2 semanas del inicio de los síntomas o del posible contagio del paciente. Su utilidad para el diagnóstico realmente en la práctica del diario solo es para aquellos pacientes que tienen síntomas y que en las primeras 2 semanas les dio el PCR negativo. Ahí sí es donde yo puedo usar la serología, los anticuerpos para hacer el diagnóstico como tal. El resto de la utilidad de la serología es para estudios epidemiológicos. No es tanto para hacer el diagnóstico de la fase aguda de la enfermedad. Y esto que les pongo aquí, que las pruebas serológicas no detectan una cosa que se llaman anticuerpos neutralizantes. ¿Qué son esos anticuerpos neutralizantes? Va a ser la primera duda. Ok. Hace ratito vimos que había unos anticuerpos que se llaman IgG, que son los que se mantienen mucho tiempo, que son estos, de aquí este IgG que se mantiene por acá, que le decía que puede durar de 6 a 12 meses. Ok, estos IgG a su vez se dividen en anticuerpos neutralizantes y anticuerpos no neutralizantes. Los anticuerpos neutralizantes son los que, como dice su nombre, se pegan al virus. Entonces el anticuerpo neutralizante es el que se une al virus y evita que el virus entre a la célula e infecte. ¿Okay? Sin embargo, las pruebas, tanto la rápida como la de sangre venosa total, por así decirlo, no detectan los anticuerpos neutralizantes, porque ese tipo de IgG, ese subtipo, se tiene que hacer una prueba especial y esas pruebas también necesitan un rigor de bioseguridad muy alto que no hay prácticamente en ningún laboratorio, solo lo tienen los laboratorios de investigación o de desarrollo que están en las farmacéuticas o en las universidades que tienen pues capacidad económica para montar laboratorios de virus, ¿de acuerdo? Pero ¿por qué es importante esto de los anticuerpos neutralizantes? Hasta donde se sabe de lo que se ha medido en los pacientes, queda muy claro algo. Hay un grupo de pacientes que no va a desarrollar anticuerpos neutralizantes, lo que significa que se van a poder reinfectar aunque tengan la IgG, porque su IgG va a ser IgG no neutralizante. Hay otro grupo de pacientes que sí desarrollan anticuerpos neutralizantes, pero están en una cantidad baja. Entonces, como está en una cantidad baja, corren cierto riesgo de reinfectarse, pero no tener los síntomas tan graves como al inicio. Y va a haber otro grupo de pacientes que sí forman bien anticuerpos neutralizantes, y eso depende de la genética de cada individuo, o sea, no depende del virus, ¿de acuerdo? Suena algo complejo, pero o sea, lo estoy explicando en los términos, digamos, más sencillos posibles. Entonces, anticuerpos neutralizantes son los que realmente inactivan al virus, pero no los puedo medir en las pruebas normales de anticuerpos que hacemos todos los laboratorios porque necesito una prueba especial y que necesito infraestructura especial que no hay, ¿no? Lo que les comentaba, hasta el día de hoy, ¿qué pasa con el retorno a las actividades? Se basa en los criterios clínicos como primera, digamos, marco de referencia para decidir si regreso o no a cualquier actividad. ¿Qué es lo que dice exactamente la OMS y la CDC, que viene lo mismo? En un paciente que sí tuvo síntomas y que tuvo síntomas más de 2 semanas, el criterio es que cuando ese paciente que lleva más de 14 días con los síntomas empiece a mejorar y tenga 72 horas totales
sin ningún síntoma, absolutamente ninguno, ni fiebre, ni dolor de cabeza, ni malestar general, nada. 72 horas libre de cualquier síntoma, ya podría regresar a las actividades laborales, invariablemente del resultado de las pruebas de laboratorio. ¿Ok? Porque, esta de aquí creo que ya es la última, ¿eh? Y me regreso a la gráfica. ¿Ok? Yo tengo aquí, vamos a suponer que el paciente hasta en 3 semanas, porque los que tienen cuadro leve mejoran en 3 semanas. Yo estoy aquí en el día 21. Y el día 21 fue mi último día de síntomas. Y entonces es 22, 23, 24. Para el día 25, yo, que ya llevo 3 días totales sin síntomas, puedo regresar a mis actividades. Sin embargo, si me hago el PCR, es altamente probable de que me salga positivo. Lo más probable es que ese virus ya esté inactivo. El PCR lo sigue detectando porque quedan remanentes del ácido nucleico en las fosas nasales y en toda la vía respiratoria. Y lo que detecta el PCR son esos remanentes del virus. Sin embargo, no necesariamente está activo. ¿Ok? Obviamente yo sé que alguien va a decir, bueno, pero si yo quiero tener riesgo cero de que no quiero infectarme cuando regrese. Riesgo cero es PCR negativo totalmente. El problema es que el PCR puede durar 10 semanas positivo. Es a lo que voy. Sinceramente, no es una estrategia muy viable decir que todos regresen hasta que el PCR se negativice, porque los dos puedes tener hasta 10 semanas incapacitados. Y de esas 10 semanas, o sea, realmente el paciente ni siquiera ya es contagioso. O sea, el paciente 72 horas después del último síntoma, su nivel de contagiosidad baja prácticamente a menos del 5%. ¿De acuerdo? Y ese 5% es porque tendríamos que hacer el cultivo viral para saber si sigue siendo infeccioso, pero el cultivo viral está fuera de toda posibilidad. Eso no va a suceder ni ahorita, ni en un mes, ni en un año, ni nunca. Para que quede así más claro. Porque no tenemos la infraestructura para hacerlo. Un laboratorio para cultivo viral chiquito, ahí normalito, te va a costar alrededor de 100 millones de pesos. O sea, entonces nadie lo va a hacer. ¿Ok? Entonces no va a haber cultivo viral. Entonces vamos a seguir los siguientes 6 meses a un año con el PCR y la serología. Es lo que va a haber. ¿Ok? Entonces, el PCR en un paciente sin síntomas, yo sé que soy muy insistente, pero quiero que quede muy claro, en un paciente sin síntomas, 72 horas sin síntomas ya, el PCR lo tenemos que, el médico tratante de ese paciente tiene que evaluar el contexto particular del paciente y decidir junto con la prueba de laboratorio si regresa o no. Con eso termino antes de las preguntas. Hay unas pruebas que no las puse aquí, que son pruebas colaterales, por así decirlo, que son pruebas de inflamación. Son pruebas que no tienen nada que ver con la detección del virus. Seguramente lo han escuchado por ahí porque se han hecho muy famosas. Dímero D, ferritina, otra cosa que se llama proteína C reactiva. Esas pruebas de laboratorio lo que detectan es inflamación, que es una inflamación secundaria al virus, pero también otras bacterias o virus nos pueden dar esa inflamación. Por eso no son pruebas específicas. Cuando un paciente ya no tiene ningún síntoma, sigue saliendo el PCR positivo, semana 5, semana 6, semana 7, y sigue positivo. Tiene 3, 4 semanas sin síntomas. Si el médico y el patrón quiere estar más seguro, y obviamente los familiares y todo el mundo quiere estar más seguros de 0% de posibilidad, se pueden hacer estas pruebas colaterales de inflamación. Y si el paciente ya no tiene inflamación sistémica, definitivamente aunque el PCR esté positivo, la probabilidad de que sea infeccioso es casi nula. ¿Okay? La serología, porque también me voy a adelantar un poquito de tal vez esa pregunta. ¿Qué pasa cuando ya tiene el paciente, no tiene síntomas y tiene nomás la IgG presente? Okay, si no tiene síntomas y tiene la IgG presente, eso es pura memoria inmunológica. ¿De acuerdo? Sin embargo, como la IgG que medimos no puede medir anticuerpos neutralizantes, la OMS y la CDC no han usado la serología
como punto de corte para que puedas regresar a trabajar. Porque yo no sé si esos anticuerpos neutralizan, esa IgG, cuáles son anticuerpos neutralizantes y cuáles no, ¿de acuerdo? Entonces la realidad, y con eso concluyo, es que para que alguien se reintegre a sus actividades, es 72 horas sin síntomas y ya sea PCR o serología, el médico tratante, ya sea el que tengan en algunas compañías o si es externo, no importa, en conjunto con las pruebas de laboratorio y la evolución de ese paciente, va a tener que tomar una decisión si puede o no regresar a laboral. No puede ser tan fácil una decisión tajante de lo que salga en la prueba de laboratorio, porque si nos vamos a eso, va a haber pacientes que el PCR va a tener negativo en 4 semanas y otro va a durar 10 semanas, hasta 12 semanas, y va a seguir saliendo positivo, aunque ya no tenga capacidad infecciosa. ¿De acuerdo? Entonces, con esto termino y pues en espera de las preguntas. Muchas gracias por la atención.